Ya, todo parece indicar que va a ser un año muy bueno y que, si Dios quiere vamos a romper esta racha de años no electorales en los cuales, si te pones a pensar, tuvimos sistemáticas recesiones en el 2013, en el 2015. Bueno, la verdad que, perdón, en el 2014, 2016, bueno, vamos a ver si 2018 es un año finalmente de crecimiento. Todo parece indicar que sí, si no hay un cisne negro en la economía, va a ser un año de crecimiento. Hoy los analistas están discutiendo cuánto, si va a ser de 3, si va a ser de 3,5, pero todo parece indicar que así va a ser. Con desinflación, también ahí está la discusión de si va a ser 15, de si va a ser 12, como quiere el Banco Central, pero todos están de acuerdo en que va a haber menos inflación el año que viene, que va a haber expansión de los mercados financieros, que va a haber más oportunidades para todos. Y bueno, la verdad que el panorama es bastante auspicioso, ¿no? Y es importante que la economía está recuperándose con corrección de precios relativos, lo cual no es un tema menor, porque estar desinflando la economía, que esté bajando la inflación, cuando al mismo tiempo estás corrigiendo precios relativos, es un doble desafío. Eso hace que cueste un poco más cumplir las metas que tenía el Banco Central inicialmente, pero que, bueno, siempre que la inflación venga por debajo de los salarios, los trabajadores terminan ganando, y lo que vemos desde mediados del año pasado hasta acá es que los salarios vienen creciendo por arriba de la inflación. De vuelta, acá está la discusión de cuánto, ¿no? Algunos dicen, bueno, 1%, 2%, ¿cuánto le van a ganar los salarios? Pero no hay discusión en el sentido de que hay creación de empleo. Acaba de anunciarse el dato del último mes, 255.000 empleos en los últimos 12 meses. Así que está la economía creando empleo y que están los salarios ganando, la masa salarial le está ganando los precios. Ahora la discusión para el año que viene es a qué velocidad y cuánto. ¿Quedan ajustes para el año que viene de precios? Sí, también quedan ajustes de tarifas, pero los ajustes más importantes se pasaron el año pasado y la magnitud de los desequilibrios se va haciendo más chica en términos de precios relativos, y eso hace que los ajustes que vienen hacia adelante sean cada vez menos significativos. Hay muchísimos sectores pyme vinculados al agro que están volando en el interior y les está yendo muy bien. Hay muchas pymes vinculadas a la construcción que les está yendo muy bien. La construcción es en estos momentos el sector de la economía que está empujando más, no solamente la construcción pública, como era hace unos meses, ahora está empezando a traccionar también la construcción privada, y eso genera mucha actividad. Hay actividad cuentapropista de gente que trabaja en obras, que también está creciendo muchísimo. Entonces, esos son sectores que están empujando mucho. Al mismo tiempo tenés sectores de la industria que todavía no les cuesta mucho hacer pie. Entonces tuviste prácticamente, mira, si lo comparás con diciembre del año 2015, en la industria tenés casi 60.000 puestos menos de trabajo. 60.200 para ser más preciso. Entonces, eso te está mostrando que hay un sector de la actividad económica que se contrajo. Está bien, ahora la industria viene creciendo. Cuando lo comparás con el año pasado, la industria está creciendo 5,6%. O sea que la industria también tocó fondo y empezó a recuperarse hace unos meses ya, pero sin lugar a dudas ahí hubo contracción de la actividad en la industria. Entonces, más que hablar de pequeño o de grande, son sectores puntuales de la actividad que no la están pasando tan bien. Por ejemplo, acá no se siente tanto, pero en el sur hay una crisis en el sector petrolero también muy importante. Entonces, por ahí, y esas son capaz que empresas más grandes, pero también son empresas que están pasando por una situación difícil. Entonces, yo diría que hoy, en la reactivación esta de la economía, no hay un patrón tan claro vinculado al tamaño de las empresas que están creciendo, que están creando valor en la economía, sino más que nada el sector de la economía en el cual se están desarrollando. La deuda es una consecuencia del déficit, ¿no? Entonces, en realidad a mí me encantaría que no hubiera deuda, pero para eso hay que resolver el problema de fondo. Hay mucha gente que mira solamente un problema y dice, che, hay que resolver el problema de deuda. No, pará, primero hay que resolver el problema del déficit. Sin déficit no tendríamos nada de deuda. Lo que pasa es que en términos de resolver el déficit, el gobierno eligió el camino gradual, ¿no? Entonces, y el camino gradual es el políticamente más fácil. ¿Por qué? Pagas menos costos, porque lo vas haciendo con crecimiento económico y sin tener que hacer un ajuste del gasto más ortodoxo, que era el que pedían buena parte de los economistas ortodoxos. La consecuencia es que en el interín, esa transición hasta que vos llegues a un déficit razonable o cero, que es el que planea el gobierno para el año 2023, quiere decir que vamos a tener 6 años más de crecimiento de deuda. Entonces, bueno, la verdad que el crecimiento de deuda es una consecuencia de que la estrategia elegida para resolver el problema de déficit es gradual y no es una estrategia de shock. Está el debate también de si la economía se banca. El argumento del gobierno es no podemos hacer el ajuste del gasto de shock porque la economía no se banca políticamente, es inviable hacer un ajuste de gasto público del 20% que habría que hacer, no podemos echar trabajadores, no podemos bajar 20% los salarios, no podemos bajar jubilaciones, entonces estamos atados de pies y manos para bajar el gasto. Bueno, uno después mira algunos gastos que podrían estar bajando, ¿no? Entonces yo soy un poco crítico de esa visión tan extrema,
pero entiendo también la lógica en la cual el gobierno terminó primando esta transición de ir bajando el gasto de manera gradual. Y la consecuencia es la deuda. Luego, una vez que ya tenés esa deuda, la discusión es cuál es la mejor administración de la deuda. Y ahí, bueno, mirá, el mismo gobierno que emitió deuda 100 años, pagando casi 8% por esa deuda, también una semana antes de colocar esa deuda, colocó todavía una deuda más importante a un año. ¿Y con qué tasa? 3% nada más. Entonces vos me decís, ¿y no hubiera convenido colocar toda la deuda un año? La tasa era mucho más baja, sí, la tasa era más baja, pero el riesgo era más grande. Cuando vos colocás a más largo plazo, pagás una tasa un poco más alta, la consecuencia es un riesgo menor de vencimiento. Si toda la deuda la pudiéramos patear para dentro de 120 años, también sería un escenario buenísimo, porque tendremos 120 años para desarrollarnos sin ninguna restricción y no habría ningún riesgo de pago de deuda en los próximos 120 años. Pero claro, eso implicaría un costo de esa deuda muchísimo más alto. Si hubiera una fórmula para hacer una deuda barata y de largo plazo, todo el mundo la usaría. Lamentablemente lo que vos tenés que hacer en realidad es hacer un mix, es decir, en tu administración de deuda tenés que tener algunos instrumentos de más corto plazo, otros de más largo plazo. Si era necesario 100 años, bueno, por ahí es exagerado 100 años, la mayoría de los analistas piensan que con instrumentos de 20, 30 o 40 años estaba bien, que no era necesario. Ahí Finanzas lo que quiso era hacer una demostración de fuerza de que el mercado igual le prestaba a Argentina 100 años y bueno, me parece que fue quizás exagerada la demostración, pero hay que entenderla en este contexto.